Ni siquiera me dijeron la hora exacta. Eso debería haberme dicho todo. Cara había mencionado la boda de su hermana como quien menciona la lluvia en el pronóstico, como si fuera inevitable, algo sin importancia, algo que apenas merecía la pena mencionar. Puedes venir si quieres, había dicho semanas atrás mientras se cepillaba el pelo, sin siquiera mirarme a los ojos. Sin entusiasmo. Sin calidez. Me encogí de hombros, como si fuera un conocido al que le hubieran ofrecido una invitación por lástima. Debería haber captado la señal tras esas 6 palabras. Pero no la percibí. En cambio, despejé mi agenda. Reprogramé 3 reuniones. Aplacé una demostración de producto que llevaba meses preparándose. Incluso fui a cenar con una empresa de capital riesgo que llevaba 2 trimestres intentando cortejarme. Además, podía estar allí, por ella. Por la mujer con la que me casé. La que creía conocer. Volé 2 días antes. Reservé un hotel en lugar de quedarme en casa de sus padres, porque nunca mencionó si sería bienvenido. Eso también debería haber sido una pista. Compré un regalo, un decantador y un juego de whisky con grabado personalizado, de cristal soplado a mano, algo personal y elegante que transmitía consideración. Planché mi camisa, lustraba mis zapatos y conduje hasta el lugar con la silenciosa esperanza de que, aunque Cara no lo dijera, se alegraría de mi presencia. Que una parte de ella me viera entrar y se sintiera orgullosa. Aparqué mi coche de alquiler al fondo del aparcamiento, subí sola las escaleras de mármol del Winslow Grand Hotel y atravesé las puertas dobles arqueadas. Dentro, el gran salón se abría como un libro dorado, con lámparas de araña de cristal que destilaban luz, rosas blancas adornadas con eucaliptos, mesas redondas con manteles de seda color marfil, todo resplandeciendo bajo el brillo de una cuidada perfección. La música se deslizaba suavemente, un cuarteto tocaba un vals indistinto. Los invitados se mezclaban, riendo en copas de champán, con las voces alzándose en ese tono rico y natural propio de la élite experta. Recorrí la sala con la mirada, buscándola. Cara no estaba cerca de la entrada principal. No me estaba buscando entre la multitud. No me saludó. Ni una mirada. Ni un reconocimiento. Me acerqué a la mesa del acomodador y di mi nombre. Decano Michael, dije. La joven detrás de la lista parpadeó y empezó a pasar páginas. Primera página. Segundo. Entonces frunció el ceño. ¿Solo Dean Michael?, preguntó. Sonreí con fuerza. Sí. Solo yo. Su bolígrafo golpeó el papel un instante antes de sonreír levemente y marcar algo cerca del final de su lista. Está en la mesa 19. Al fondo, cerca de las puertas del lado oeste. Señaló. Seguí su dedo, mi mirada recorriendo la zona principal de asientos. Allí estaban las mesas reservadas, la familia de la novia, la familia del novio, el cortejo nupcial. La mesa de Cara estaba allí arriba, por supuesto, flanqueada por primas y tías con tacones altos y vestidos brillantes. Su padre, con un smoking a medida, sostenía un bourbon como si lo tuviera en la mano. Su madre, Judith, se deslizaba entre los invitados, lanzando besos al aire y arreglando los centros de mesa. No había asientos vacíos cerca de ellos. Caminé despacio, cada paso resonando levemente en el mármol mientras me abría paso entre la multitud murmurante. Nadie se giró. Nadie me saludó. Nadie me reconoció. O mejor dicho, no sabían que debían hacerlo. La mesa 19 estaba en la esquina del fondo, tan apartada que podría haber sido confundida con el personal. Pasé junto a los camareros que reponían las bandejas y percibí un olor a cóctel de camarones y ajo proveniente de las puertas de la cocina cercana. Y allí estaba, mi tarjeta de presentación. Dean Michael. Escrito con letra fina, colocado al borde de la mesa como un accesorio olvidado. Ni siquiera había tocado la silla cuando lo oí. Espera, ¿eres Dean Michael? ¿Ese millonario de la informática? La voz interrumpió la música y el parloteo como un estruendo de platillos. Unos clientes cerca de la barra se giraron. Yo también me giré, despacio, y me encontré con la mirada de un joven que no reconocí, alto, fibroso, de mirada penetrante tras unas gafas de montura negra. Estaba de pie junto a Brielle, la novia, la hermana menor de Cara. Brielle giró la cabeza hacia mí.
Su sonrisa se desvaneció y luego desapareció por completo. Le di al hombre una leve sonrisa, de esas que dicen que sí sin dar demasiadas explicaciones. Ese soy yo. Parpadeó, atónito. ¿En serio? Tú eres quien creó ese software de cifrado. Omnivault, ¿verdad? Titan Corp lo usa ahora. Tú eres ese Dean Michael. Asentí de nuevo. Así es. Algo se movió en el aire, como un engranaje que se soltaba de la pulida máquina de la noche. Varias cabezas se giraron. Sentí la tensión repentina y aguda. Empecé a estar entre Kara y yo, que ahora estaba al otro lado de la habitación, paralizada, con la postura rígida y la boca entreabierta, como si acabara de reír. El color se le había ido del rostro. Su padre se detuvo a medio sorbo, su vaso a centímetros de sus labios. Su madre parpadeó una vez, luego contuvo lentamente el aliento como si sus dedos hubieran olvidado cómo contenerlo. Le hice una ligera reverencia al hombre que me reconoció y luego me volví hacia la mesa 19. Aparté la silla, me senté y me ajusté el gemelo con deliberada calma. ¿Solo? Kara sigue sin reaccionar. No se mueve. No intenta saludarme. Y, sin embargo, toda su familia me miraba como si me hubiera materializado de la nada. Como un fantasma con una cuenta bancaria. No volví a mirarlos. Todavía no. En cambio, dejé que los susurros crecieran. Dejé que la comprensión se extendiera. Dejaron que la verdad se desvelara con calma en su pequeño y selecto salón de baile. Era extraño, de verdad, como el silencio podía gritar. Como sentarse en la mesa equivocada podía hablar más fuerte que cualquier brindis. Porque yo estaba allí. Y de repente, lo supieron. Simplemente aún no sabían qué hacer conmigo. Pero lo harían. Y pronto. En cuanto me senté, lo sentí. El cambio. Un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado, sino con el peso del reconocimiento. O, mejor dicho, el pánico que lo acompañaba. No necesitaba girarme para saber qué estaba pasando. Sentía sus miradas rozándome la nuca como reflectores buscando una razón. Como si me hubiera colado en una producción elegante donde mi nombre no aparecía en los créditos. Y aún así, no me moví. Me quedé allí sentado, en aquella mesa lejana junto a los camareros, con la espalda recta, las manos juntas, mirando al frente con la serenidad de quien ya sabe lo que viene. Los murmullos comenzaron a extenderse. Un susurro en una mesa. Una mirada en otra. Alguien se inclinó hacia la madre de Kara. Judith. Podía imaginar la conversación sin oír ni una sola palabra. ¿Es Dean? Dean Michael. No. No podría ser. Lo es. El prometido de Brielle acaba de decirlo. ¿Pero por qué estás sentado ahí atrás? Exactamente. No necesitaba responder a ninguna de sus preguntas. Mantuve la vista fija en el centro de mesa que tenía delante, hortensias blancas rodeadas de velas votivas parpadeantes. Bonitas, pero olvidables. Como mi disposición de los asientos. Como esperaban que fuera. Tomé mi vaso de agua, di un sorbo lento y dejé que el zumbido de la confusión se espesara por la habitación como la niebla que se extiende sobre un campo al que nadie había prestado atención hasta que lo iluminaron los faros. Kara no se había movido. Su padre, el señor Randolph Blake, permanecía rígido como una tabla cerca de la mesa principal, con el rostro indescifrable, pero su postura denotaba incomodidad. Judith, en cambio, permanecía inmóvil, con la servilleta retorcida en la mano como si intentara estrangularla para obtener una explicación. Vi cómo sus nudillos se apretaban contra la tela. Toda esa elegancia, desvelándose a cámara lenta. Miré una vez, solo una vez, a Kara. Su rostro estaba pálido, con los labios entreabiertos, como quien acaba de recordar un detalle que no debería olvidar. Tenía las manos a los costados, apretadas. La vi susurrándole a alguien, quizá a su prima o a una dama de honor. Pero sus ojos se volvían hacia mí como si esperara que me desvaneciera si parpadeaba lo suficientemente rápido. No desaparecí. En cambio, volví a llevarme la copa a los labios y saludé con un pequeño gesto cortés, sin dirigirme a nadie en particular. Y eso lo empeoró todo. Porque no estaba completamente confundido.
No fingí no haberlo notado. Los vi a todos. Y no iba a salvarlos de su incomodidad. Nadie se acercó. Nadie me invitó a pasar al frente, ni a explicarles el plano de asientos, ni a disculparse por el descuido. Estaban atrapados en ese estado de parálisis entre fingir que nada había pasado y darse cuenta de que todo ya había pasado. Era un silencio perfecto. De esos que no necesitaban ser llenados. De esos que dicen su propia verdad. Mi teléfono vibró una vez en el bolsillo de mi chaqueta. Lo ignoré. Este momento no necesitaba distracciones. Necesitaba quietud. Necesitaba peso. Así que lo dejé ahí. Dejé que el salón de baile respirara, intentando juntos encontrar la manera de seguir adelante ahora que el marido de fondo ya no estaba. Y aún así, no había dicho ni una palabra. Un camarero pasó y me miró con compasión. Debí de parecerle fuera de lugar incluso a él. Le di una pequeña sonrisa y le pedí más agua con un gesto. Asintió rápidamente y desapareció. Un momento después, lo vi entregarme una botella nueva como si yo fuera alguien importante. Como si tal vez, solo tal vez, hubiera buscado mi nombre en Google en los últimos 5 minutos, como seguramente lo había hecho la mitad de la sala. Uno pensaría que ya me habría acostumbrado a las reacciones de la gente al descubrirme. La silenciosa incredulidad. El cambio de tono. Siempre llegaba en oleadas. ¿Pero esto? Esto era diferente. Porque no era una cena de negocios ni un encuentro sorpresa en una gala de premios. Este fue un evento familiar. La familia de mi esposa. Personas que me conocían desde hacía años, que supuestamente me habían dado la bienvenida, me aceptaron. Y, sin embargo, solo cuando un desconocido me señaló lo que hice, lo que construí, la temperatura cambió. Me recosté un poco en la silla, crucé los brazos y esperé. Cara no se acercó. Todavía no. Estaba enfrascada en una conversación con Brielle, con los hombros tensos y las expresiones rígidas. No podía oírlas desde el otro lado de la sala, pero su lenguaje corporal lo decía todo. Brielle parecía frustrada. Cara no dejaba de mirarme, como si intentara obligarme a callar. No tenía por qué preocuparse. No iba a armar un escándalo. Nunca ha sido mi estilo. Que hablen. Que se pongan pálidos. Que recuerden cada vez que me descartaron como el callado, el tipo discreto que se dedica a las computadoras, el marcador de posición que su familia siempre usaba cuando alguien preguntaba a qué me dedicaba. No les di nada. Ni una confrontación. Ni una sonrisa. Ni un solo hilo que pudieran mover para convertir este momento en una historia donde yo fuera el villano. Simplemente estaba presente. Y mi presencia bastaba. Al final, unos clientes jóvenes cerca del bar empezaron a susurrar. Noté que uno de ellos me tomaba una foto sutilmente, una instantánea rápida con el teléfono inclinado. Fingí no verla. Probablemente estaban confirmando con internet lo que la familia de Cara había ignorado convenientemente durante años. Sí, ese es Dean Michael. Fundador de Omnivault. Patrimonio neto. Bueno, digamos que no necesitaba sentarme atrás. Pero lo hice. Porque alguien quería asegurarse de que no me diera la luz. Alguien lo dispuso así. Y ella sabía exactamente quién era. Me giré ligeramente en mi asiento, finalmente mirando a Cara lo suficiente como para cruzar la mirada con ella desde el otro lado de la sala. Cuando vio que la miraba, se le quedó la cara congelada. No sonreí con suficiencia. No fruncí el ceño. Solo le sostuve la mirada. 1 segundo. 2. 3. Tiempo suficiente para decir todo lo que no quería oír. Entonces me di la vuelta, tomé el tenedor y empecé a comer el pequeño aperitivo que tenía delante como si nada. Pero algo había sucedido. Y ambos lo sabíamos. ¿Porque el hombre que olvidaron? Lo recordaba todo. Cara se movía como quien intenta mantener a raya una olla que ya está hirviendo. Se inclinó hacia su hermana, susurrando sílabas rápidas y agudas que no necesitaba oír para entender. Brielle me miró de reojo, entrecerrándose con ese desdén que no se aprende, se hereda. El tipo de desdén que uno ensayaba frente al espejo antes de las cenas familiares. Frunció el ceño como si hubiera interrumpido el ritmo de la velada.
Como si mi sola presencia fuera un defecto en el brillante acabado de su pequeña actuación perfecta. Casi podía oírlos pensarlo. ¿Por qué está aquí? Se suponía que debía permanecer callado. Invisible. Ni siquiera se suponía que apareciera, la verdad es que no. Puedes venir si quieres, era la forma en que Kara me encerraba sin cerrar la puerta. No creía que fuera a venir. O tal vez no pensó que me quedaría de brazos cruzados y dejaría que todo se desarrollara. Sea como fuere, había apostado a que me mantendría en un segundo plano. Y así fue durante la mayor parte de nuestro matrimonio. Bebí mi bebida lentamente, dejando que la condensación resbalara por el vaso hasta mis dedos. Me daba algo que hacer mientras la sala vibraba con una falsa normalidad. Los invitados volvieron a reír con un volumen un poco excesivo. Los tenedores tintineaban contra los platos con una alegría exagerada. Y los comensales de mi mesa, la 19, seguían fingiendo que no acababan de oír mi nombre, como un rayo en un bosque seco. Ya no era un simple invitado. Me había convertido en la grieta en la pared que habían tapado tantas veces. Lo que pasa con el olvido es que, con el tiempo, aprendes a observar. Cuando no se espera que hables, lo oyes todo. Estudias cómo se organiza la gente, cómo te eliminan de las historias mientras aún estás sentado a la mesa. Observé el lenguaje corporal de Kara, ese ligero temblor en su muñeca al tomar su vino. La forma en que asentía con demasiada frecuencia cuando alguien le hablaba, ganando tiempo para recalibrar. Se estaba desmoronando, poco a poco. Y ni siquiera lo sabía. Brielle dijo algo cortante, casi un siseo. Kara frunció el ceño y me hizo un gesto sutil. Ambas me miraron de nuevo, como esperando que me levantara y me disculpara por existir. Pero no me moví. Ya estaba harta de eso. Estaba harta de encogerme en rincones tranquilos para hacerle espacio a gente que, de todas formas, nunca planeaba verme. La verdad es que me había convertido en un fantasma en mi propia vida. Kara me había pintado así. Solo está descubriendo cosas, decía cuando alguien me preguntaba a qué me dedicaba. O está trabajando en algo técnico, no puedo explicarlo. Siempre era lo suficientemente vago como para sonar real, lo suficientemente suave como para sonar poco impresionante. Con el tiempo, dejé de corregirla. Que ella tuviera su versión de la historia. Me dije a mí mismo que no valía la pena la fricción. Estaba construyendo algo que no necesitaba la validación de cenas ni almuerzos familiares. Pero no eran solo palabras. Era el tono. La forma en que se inclinaba hacia adelante cuando otros hablaban de sus trabajos, sus ascensos, sus ideas para startups. Pero cuando yo hablaba, si hablaba, se le cerraban los ojos. Como si mi trabajo fuera niebla y el de los demás llamas. No exigía atención. Esa nunca fue mi forma de ser. Pero observé cómo mi respeto se iba erosionando poco a poco. La forma en que me presentaba como si fuera una ocurrencia tardía en bodas, fiestas, incluso ante sus amigos. Este es Dean, decía. No, mi esposo Dean. No, el fundador de Omnivault. Solo Dean. Un sustituto. Un nombre sin peso. Me había convertido en el hombre que se encontraba fuera del escenario en su propio espectáculo. Y quizá por un tiempo, la dejé hacerlo. Porque creía que el silencio mantendría la paz. Pero el silencio tiene un precio. Y esta noche, estaba cobrando los intereses. En la mesa de al lado, unos jóvenes susurraban. Uno de ellos, un hombre fibroso con la corbata torcida, no dejaba de mirarme. Le dio un codazo a su amigo y luego me señaló sutilmente con el teléfono. Estaban buscando en Google, sin duda. Verificando. No tardaría mucho. Una búsqueda, y ahí estaba, artículos, entrevistas, patentes. El artículo de Techuire. La paz en Forbes. El podcast que se hizo viral cuando describí nuestro cambio de rumbo en ciberseguridad antes de que el mercado se pusiera al día. Todas las migajas que necesitaban para reconstruirme. Pero la familia de Kara nunca siguió la pista. Porque nunca se molestaron en mirar. Les gustaba la versión de mí que Kara les vendió, el marido tranquilo. El proyecto de los que no tienen pasión. No les había dado motivos para profundizar. Hasta ahora. Me quedé quieto, dejando que el cambio se desarrollara de forma natural.
Dejé que la comprensión penetrara en su mundo bien iluminado y comencé a mover muebles. Porque ese era el tipo de caos con el que lidiaba. Sin gritos ni alardes. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. Y a juzgar por las caras en la sala, estaba funcionando. Vi cómo Judith se levantaba de golpe, murmurando algo a uno de los planificadores. Probablemente intentaba arreglar algo. Quizás ver si se podía añadir una silla al frente. Quizás encontraría la manera de reubicarme ahora que la mentira se había filtrado. Pero era demasiado tarde. No se puede revelar la verdad una vez que ha entrado en contacto visual con una sala llena de testigos. Cara aún no había venido. No podía. No sin exponer la máscara que también había usado. Me pregunté qué se estaría diciendo a sí misma. ¿Que tenía buenas intenciones? ¿Que no era nada personal? ¿Que era más fácil dejarme pasar desapercibido que explicarle a su familia por qué se casó con alguien que no necesitaba su aprobación ni su protagonismo? Había construido una narrativa. Que yo era simple. Dulce. Sin complicaciones. Que estaba lo suficientemente seguro como para que me ignoraran. Y que había seguido el juego. No porque me faltara identidad, sino porque estaba construyendo algo más fuerte que la imagen. Pero la gente confunde el silencio con la debilidad. Creen que el silencio es rendición. Olvidan que el silencio es donde se avecina la tormenta. Tomé mi teléfono, abrí mis mensajes y vi la notificación perdida de antes. Era una foto. Era de uno de los líderes de mi equipo en la empresa. Una foto espontánea de nuestros nuevos servidores siendo transportados. Día de lanzamiento, jefe, decía. Tú lo anunciaste. Sonreí, cerré el mensaje y levanté la vista justo a tiempo para encontrarme con los ojos de Cara. Me observaba. Y por primera vez en mucho tiempo, ya no estaba segura de quién era yo. Y eso, por fin, me hizo sentir bien. Cara no siempre me miraba a través de mí. Hubo un tiempo en que sus ojos encontraron los míos como si pertenecieran a ese lugar. Antes de todo el silencio controlado. Antes de convertirme en un fantasma en su presencia. En aquel entonces, se inclinaba cuando yo hablaba. Incluso cuando solo divagaba sobre sistemas backend o debatía sobre lenguajes de bases de datos, todavía recuerdo la primera noche que me preguntó por mi trabajo. Estábamos en una tienda de fideos baratos en Eastwood. El tipo de lugar con sillas desparejadas y menús manchados de salsa. Me escuchó con una chispa genuina. Como si le impresionara que no intentara impresionarla. Le hablé de un algoritmo que estaba probando para el cifrado en tiempo real, y sonrió como si estuviera hablando de algo hermoso. Recuerdo que pensé, esto sí que lo entiende. No lo entendía. En realidad no. Lo que le gustaba entonces era la idea de un hombre con visión. El constructor silencioso. El ambicioso desvalido. Alquilaba una habitación en el sótano de alguien, programando toda la noche, sobreviviendo a base de ramen y sueños. A Cara le gustaba ser quien creía en el tipo en el que nadie más había reparado. Le gustaba el romanticismo del potencial. De formar parte de la historia del pasado. Pero ¿qué pasa cuando ese pasado se convierte en algo real? Cuando Omnivault consiguió su primer gran contrato, una empresa de seguridad energética que buscaba una suite de cifrado personalizada, Cara estaba entusiasmada. Orgulloso, incluso. Pero luego llegó el segundo contrato. Luego el tercero. Luego contraté a un equipo. Firmé el contrato de arrendamiento de una oficina. Pasé del ramen a los maridajes de vinos. Y algo empezó a cambiar. Su admiración se volvió clínica. Dejó de hacer preguntas sobre mi trabajo. Cuando mis amigos me preguntaban a qué me dedicaba, ella se encogía de hombros y decía que trabajaba en tecnología. Algo relacionado con seguridad. Yo estaba ahí sentado, y ella lo decía como si no fuera así. Al principio lo ignoré. Me dije que no era nada. Quizás no quería que pareciera que estaba presumiendo. O quizás simplemente no sabía cómo explicarlo. Pero con el tiempo, quedó claro que no era que no lo supiera. No quería saberlo. Mira, nunca me vendí. Nunca compré coches de lujo. Nunca derroché el dinero ni mencioné nombres en las cenas. Mantuve un perfil bajo a propósito. Para mí,
El éxito no se trataba de ruido. Se trataba de libertad. Pero para Kara, y más importante aún, para su familia, el éxito solo importaba si otros podían verlo. Si venía con elegancia y pedigrí. Si vestía el traje adecuado y presentaba las credenciales adecuadas. Y yo no encajaba en ese molde. Nunca lo dijeron abiertamente. Ni una sola vez. Pero estaba ahí, en las pausas. En las miradas que intercambiamos cuando dije que no fui a Stanford. En la forma en que su madre siempre me preguntaba si ya había encontrado algo estable, como si Omnivault fuera solo una etapa. Me sentaba durante esas cenas mordiéndome la lengua, tragándome cada corrección que quería hacer porque creía que estaba haciendo lo noble. Creía que mantener la paz significaba algo. Me decía a mí mismo que si me esforzaba lo suficiente, los resultados hablarían más alto que la sala. Pero el silencio no se traduce cuando la gente se niega a escuchar. ¿Y Kara? Tomó ese silencio y lo transformó en algo útil para ella. Cuando la historia de Dean, el desconocido técnico con un sueño, dejó de ser relevante para su imagen, la editó. Me reescribió como un sustituto inofensivo. Alguien fácil de explicar. Y se lo permití. Porque pensaba que el amor se trataba de compromiso. De paciencia. De encontrar a alguien donde esté y darle espacio para crecer a tu lado. Pero la historia solo puede permanecer en silencio por un tiempo. La observé esta noche, de pie en el centro de ese salón como si perteneciera a una familia que se había ganado la elegancia. Su hermana danzando con encaje de diseñador. Su madre riéndose con los funcionarios municipales. Su padre radiante como si fuera el dueño de la sala. Y luego estaba Kara. Sonriendo ante los chistes adecuados, bebiendo el champán adecuado, rodeada de gente que ni siquiera me había visto. Porque ella se había asegurado de ello. Les dijo que estaba trabajando en un proyecto. Les dijo que me estaba tomando tiempo para entender las cosas. Una vez, la oí referirse a mí como un hombre apasionado, sin una carrera profesional concreta. Tuve que salir de la habitación antes de decir algo irrevocable. Ese día acababa de cerrar un contrato multianual con un proveedor de atención médica. Pero, al parecer, no estaba centrado en mi carrera. No importaba que hubiera pagado nuestras últimas vacaciones. O que yo cubriera la entrada de la casa. No importaba que usara los mismos sistemas encriptados que yo desarrollé para dirigir su propia boutique online al principio, antes de cambiar de carrera y convertirse en la mujer con una estética de Instagram cuidada y branches grupales. Nunca le explicó nada a nadie. Le gustaba fingir que seguía intentándolo, mientras ella ya había llegado. Pero esta noche algo se quebró. Todos esos años de lealtad silenciosa, de asentir mientras ella me minimizaba delante de los demás, finalmente llegaron a un punto de ajuste de cuentas. Bastaba con una frase de alguien a quien no podía controlar. Espera, ¿eres Dean Michael? Y de repente, la verdad volvió a tener nombre. Mi nombre. La seguí observando. Su postura rígida, su risa un poco demasiado vivaz. Pude ver su mente acelerada, intentando recuperar el control de la narrativa. Pero se había ido. La máscara se había desprendido. La gente conectaba puntos. Buscaban en Google, susurraban, recordaban. Era surrealista estar allí sentado, comiendo tranquilamente de un plato que nadie esperaba que tocara, mientras la ilusión que Kara había construido temblaba a su alrededor como una casa sobre cimientos defectuosos. Y no tuve que mover un dedo. Solo tuve que sentarme. ¿Qué? Sin complejos. ¿Real? Y eso era lo que más odiaba. Que no podía moldear este momento. No podía manipularlo. No podía reducirme para que encajara en la versión de mí que le había estado vendiendo a su familia durante años. Porque cuando la historia finalmente habla, no le importa el cuidado con el que la hayas editado. Simplemente dice la verdad. Y ya había guardado silencio demasiado tiempo. A mitad de la recepción, la vi caminando hacia mí. ¿Qué? La mujer que una vez pensé que me acompañaría en cualquier situación. ¿Quién solía usar mi vieja sudadera universitaria como si fuera una insignia de orgullo y besarme la sien cuando estaba enterrado en código? Se movía como quien camina sobre cristal, con cada paso medido, la columna tensa por el esfuerzo de guardar las apariencias. Esa sonrisa, pulida,
practicada, prístina, se extendía por su rostro como una venda. Ya lo había usado antes. En vacaciones con los amigos de la junta directiva de su padre. En actos benéficos donde yo trabajaba hasta tarde, convenientemente. Esa era su sonrisa para la foto, la que usaba cuando la cámara estaba cerca pero la sensación no. Llegó a mi mesa, esa mesa fantasma junto a los camareros donde me habían exiliado como si fuera una ocurrencia tardía. No me levanté. No por despecho, sino porque esta vez necesitaba ver hasta dónde era capaz de llegar solo para mantener la ilusión intacta. Lo lograste, dijo con voz ligera, casi musical, como si simplemente me hubiera encontrado en la calle y no me hubiera desterrado al rincón más remoto de su celebración familiar. Por supuesto, respondí, tranquilo y firme. Eres mi esposa, ¿verdad? Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros. No fuertes, ni acusadoras, solo objetivas. Pero impactaron. Su sonrisa vaciló un instante, pero luego se recompuso como si tuviera que estar en algún lugar. Echó un vistazo rápido a la habitación, con la mirada fija como para asegurarse de que nadie la estuviera observando. Demasiado tarde para eso. No montes un numerito, susurró, apartándose un mechón invisible de pelo de la cara. Un numerito. Repetí, arqueando ligeramente la ceja. He estado sentado aquí en silencio desde que llegué. Su mirada se posó en la tarjeta que aún tenía delante, Dean Michael, impresa en suave letra plateada. El papel bien podría haber dicho, nadie, considerando lo lejos que me habían situado de la familia. ¿Su familia? ¿Mi familia también? ¿O eso creía? Dudó, cambiando el peso de un pie al otro. Hay mucha gente, comentó, y la mentira se le escapó con la gracia de quien está acostumbrada a decirlas. Dije, bebiendo un sorbo de agua. ¿Sabes que no está lleno?, pregunté en voz baja, mirándola. ¿La verdad? Su mandíbula se tensó. No respondió. Ahí estaba, esa grieta en su compostura. No era tan grande como para que nadie más lo notara, pero lo vi. La tensión en la comisura de su boca. La forma en que sus dedos se curvaban en la palma de la mano como si quisiera recuperar el control. Dejé que el silencio creciera entre nosotros. Sin enojo. Sin dramatismo. Honestamente. Y eso fue lo más inquietante de todo. Porque nada de lo que dije podía competir con el sonido de su propia conciencia reproduciendo la verdad. Sabía lo que había hecho. Sabía cómo me había permitido volverme invisible, cómo había pintado una versión más suave y segura de mí para su familia, una que no eclipsaría su pequeño y refinado ecosistema. Giró ligeramente la cabeza, siguiendo el movimiento al frente del salón, su hermana bailando con su nuevo esposo. Sonaba música. Los invitados aplaudían. Las risas inundaban la sala como si nada hubiera cambiado. Pero así fue. Oh, así fue. Los invitados aún no lo sabían, pero la arquitectura de la noche se había agrietado, y Cara estaba justo en la falla. Se aclaró la garganta. Siempre has sido, difícil de explicar, murmuró en voz baja. ¿Explicar o controlar?, pregunté. Eso fue todo. El estremecimiento fue sutil, pero real. Sus ojos se posaron en los míos. Algo crudo justo debajo de la superficie. No es furia. No es tristeza. Algo confuso, ¿eh? Arrepentimiento, quizás. O miedo de haberle quitado demasiadas capas a la verdad. Antes de que pudiera responder, me recosté en la silla y le dediqué una pequeña sonrisa. No es crueldad. Solo calma. La clase de sonrisa que dice, tú construiste esto. Solo estoy en el marco ahora que las luces están encendidas. Cara, dije, no estoy aquí para avergonzarte. No estoy aquí para arruinar nada. Me miró fijamente, como esperando, pero no hubo ninguno. Vine porque dijiste que podía, continué. Porque a pesar de todo, pensé que mi presencia significaría algo para ti. Y ahora lo veo. Solo que no de la forma que esperaba. Tenía las manos pulcramente cruzadas frente a ella, con las uñas clavadas en el dorso de la otra. Es complicado. No, dije. Es simple. Decidiste dejarles creer que no era nadie.
Y ahora te molesta que sepan quién soy realmente. No respondió. No hacía falta. El peso ya se había asentado sobre sus hombros como un chal del que no podía desprenderse. Finalmente me puse de pie. No por cortesía, sino porque ya no fingía. Ella retrocedió 1 centímetro mientras yo me levantaba, haciéndome espacio instintivamente, no solo físicamente, sino también metafóricamente. Porque el hombre que tenía ante ella no era el sustituto que ella había moldeado. Era completo. Y visible. Voy a tomar el aire, dije en voz baja. Me siguió con la mirada mientras caminaba hacia las puertas que daban al balcón lateral, pero no me siguió. Se quedó allí, plantada junto a mi tarjeta de identificación olvidada en la mesa 19. Al salir, el aire fresco me azotó la cara. La noche se extendía más allá de la balaustrada, las luces de la ciudad titilaban en la distancia como un aplauso silencioso. Inhalé, exhalé y sentí algo desconocido asentarse en mi pecho. Ni ira. Ni reivindicación. Paz. Dentro, el espectáculo continuaría. Se harían brindis. Se pronunciarían discursos. Brindis. Pero algo era diferente ahora. Porque la narrativa había cambiado. Y Cara podría sonreír toda la noche si quisiera. Pero no salvaría la historia en la que me había enterrado. Esa sonrisa pertenecía a alguien que acababa de darse cuenta de que el personaje secundario había reescrito el guión. Y esta vez, no estaba pidiendo un lugar en la mesa. Estaba construyendo el mío. Cuando las luces se atenuaron y el tintineo de las copas se acalló, supe lo que me esperaba. Los discursos. Esa parte de la velada diseñada para afirmar a las personas adecuadas, halagar a los parientes apropiados y mostrar la pulida apariencia de una familia que intenta ser una dinastía. No esperaba que me mencionaran. Claro que no. No estaba en la mesa familiar. No estaba sentado junto a mi esposa. Estaba en la sombra de la mesa 19, lo suficientemente cerca de las puertas de la cocina como para oír el pitido del temporizador del calentador. Aún así, una parte de mí, una pequeña obstinación, se preguntaba si me miraría. Una mirada. Un guiño. Algo. Nada. Cara se sentó con la espalda recta, sosteniendo delicadamente el champán entre los dedos, riendo al unísono con el resto de los Blake. Su padre, orgulloso, cubría con el brazo su silla. Su madre inclinó su copa hacia algún dignatario 2 asientos más allá, probablemente alguien que había aparecido en la portada de una revista de negocios o presidido un comité con un sello. Todos lucían perfectos. Postura impecable, reacciones cuidadas, el tipo de personas que se horrorizarían al encontrar una arruga en su servilleta. Lo observé todo, sin amargura. Recién despertada. El maestro de ceremonias, un hombre corpulento con voz profunda y la calidez artificial de un presentador contratado, dio la bienvenida a todos de nuevo y le pasó el micrófono a la mejor amiga de Brielle. Brielle dio un discurso encantador, aunque predecible, sobre el amor y la hermandad. Luego llegó el hermano del novio. Era encantador, aunque torpe, y se trababa con chistes sobre despedidas de soltero y preparativos de boda a altas horas de la noche. El público lo devoró. El vino me ayudó. Seguí dándole vueltas al mío sin beberlo. No por ansiedad, sino porque ya había saboreado el sabor de la noche y estaba impregnado de su visión. Brielle finalmente se puso de pie, su vestido brillando bajo las luces del techo como si hubiera sido tejido con los mismos aplausos. Tomó el micrófono con ese aplomo que solo se adquiere tras años de ver a otros aplaudir. Se veía segura, elegante y completamente ajena a lo tensos que estaban los hilos tras las costuras. Quiero agradecer a todos los que hicieron posible esta noche, dijo. A mis increíbles padres, Judith y Randall, quienes hicieron realidad este sueño. A mis damas de honor. Mi nueva familia. Y, por supuesto, el amor de mi vida, Darren. Se giró hacia él y sonrió. Y él me devolvió la sonrisa, esa sonrisa que ponen los hombres cuando creen haber ganado la lotería y aún no saben que compraron un billete falso. Me pregunté qué pensaba realmente de los Blake. ¿Qué sabía? Lo que no hizo. Observé a Cara mientras su hermana hablaba. Aplaudía en el momento justo. Incluso se le saltaron las lágrimas, secándose la frente con una servilleta doblada que la había visto usar antes para limpiarse las manchas del teléfono.
No me miró ni una sola vez. Ni siquiera cuando Brielle mencionó a su familia. No cuando reconoció a todos los que han formado parte de este viaje. Cara simplemente sonrió, un poco más tensa que antes, como si estuviera decidida a preservar la versión de sí misma que quería que el mundo viera, incluso cuando se deshilachaba. No hubo mención de mí. Ni de pasada. Ni en broma. Ni siquiera como un reconocimiento incidental de ser cuñado de su hermana. Era como si no existiera. Y ahí me di cuenta de algo. No era solo que me hubieran olvidado. Me habían borrado. Revisaron la narrativa de la boda, pulieron los detalles y me dejaron fuera del marco. No era un personaje de esta historia. Era un fallo en la presentación que esperaban que nadie notara. Y aún así, no dije nada. Simplemente me quedé allí sentada, dejando que la calidez de la habitación me inundara como la luz del sol a través de una vidriera, filtrada, impersonal. Que todos brindaran a la perfección. Que sostuvieran copas de cristal y fingieran que no estaban rodeados de cosas rotas que no entendían. Pero entonces ocurrió algo inesperado. El micrófono cambió de manos otra vez, y esta vez, fue Darren, el nuevo esposo de Brielle. Subió al escenario con esa incómoda seriedad que solo tienen los novios, un poco borracho, un poco orgulloso, de pie frente a la gente que había accedido a presenciar su salto. Sonrió, acalló las risas mientras alguien se burlaba de él entre el público y se aclaró la garganta. Solo quiero agradecer a todos los que vinieron esta noche, empezó. Brielle y yo nos sentimos increíblemente afortunados de estar rodeados de tanto cariño. Más aplausos. Más sonrisas. Y continuó, hay alguien en la sala a quien debo agradecer personalmente. Alguien que nunca esperé que estuviera aquí, pero que, bueno, cambió por completo mi forma de construir un futuro. Me incorporé un poco. Cara parecía confundida. Se inclinó hacia adelante. Entrecerró los ojos. Darren observó a la multitud y luego me miró fijamente. Sé que esto puede parecer una locura, dijo, pero eres el decano Michael. Fue como un rayo. No me moví de inmediato. Solo parpadeé. Luego, lentamente, asentí. Con el rabillo del ojo, vi a Cara ponerse rígida. Sí, dijo Darren al micrófono, con la voz cada vez más fuerte. Es él. Dean Michael. Él fundó Omnivault Systems. Ahora sí que la sala se quedó paralizada. Tú creaste los servidores cifrados que usa Titan Corp, ¿verdad? Ese sistema lo cambió todo para nuestra división de logística. Nuestro director de tecnología lo llamó una solución milagrosa. Ni siquiera sabía que tenías vínculos con la familia. Mi nombre no solo fue dicho. Resonó. Se repitió. Confirmado. Cabezas volteadas. Vasos suspendidos en el aire. Las conversaciones se congelaron a media frase. ¿Y Cara? Cara me miró como si hubiera olvidado que conocía a alguien. El silencio era ensordecedor, curioso, reverente, cortante. Darren, bendito sea, ni siquiera se dio cuenta de la granada que acababa de soltar. Solo quería darte las gracias, amigo, añadió, sin dejar de sonreír. Somos grandes admiradores de tu trabajo. Y con eso, le devolvió el micrófono al presentador como si nada. Pero no era nada. Era todo. Porque en ese momento, ya no era el hombre de la mesa del fondo. Era Dean Michael. ¿Y el espectáculo? Bueno, no podía seguir igual después de eso. Por un momento, no supe si sonreír o simplemente quedarme ahí sentada y dejar que el silencio siguiera haciendo su trabajo. Pero podía sentirlo, el cambio. Esa inconfundible sacudida de reconocimiento repentino que atraviesa una habitación cuidada como un rayo a través de un techo de cristal. En un momento era un elemento fijo en el fondo, una figura con forma de marido medio escondida cerca del servicio de catering. Al siguiente, era un nombre. Un nombre que significaba algo. Decano Michael. Ni siquiera fue la forma en que Darren lo dijo lo que hizo que la sala se quedara sin aliento, sino como lo dijo. Como si preguntara si el Papa acababa de entrar casualmente a su banquete de bodas y se había sentado detrás de la escultura de hielo. Un cóctel en la mano. Una servilleta de lino en el regazo. Como si no fuera real.
No me levanté del asiento. No saludé ni hice un gesto ni agradecí los aplausos que empezaron tímidamente y luego cobraron fuerza, como si de repente todos quisieran reconocimiento por estar en la sala conmigo. En cambio, le di a Darren una lenta inclinación de cabeza. Nada performativo. Solo confirmación. Ese soy yo. Cara entreabrió la boca como si fuera a decir algo, pero no emitió ningún sonido. Su mano seguía alrededor del tallo de su copa de vino. Pero no estaba bebiendo. No se movía. Sus ojos estaban fijos en mí, como quien mira fijamente un cuadro que ha visto cientos de veces. Hasta que un día, notó algo que cambió todo su significado. La servilleta de Judith se le resbaló del regazo y cayó al suelo sin que ella se diera cuenta. El señor Blake, Randolph, permaneció inmóvil, con los ojos entrecerrados, intentando procesar si esta revelación podría de alguna manera transformarse en algo que él comprendiera. Algo que podía controlar. Pero era demasiado tarde. El nombre ya había circulado por la sala. Se susurraba de mesa en mesa. Se repetía en preguntas y confirmaciones. ¿Dijo Dean Michael? ¿El informático? ¿El fundador de Omnivault? ¿El marido de Cara? Sí. Ese soy yo. Es curioso cómo la gente pasa años fingiendo que eres irrelevante. Hasta que alguien les recuerda que no lo eres. Algunos invitados, jóvenes de 20 y tantos años, vestidos con trajes que aún conservaban las arrugas de la tienda, ya me buscaban en sus teléfonos. Uno de ellos soltó un silencioso, atónito, vaya, y luego se volvió hacia su novia con una especie de reverencia urgente. Otro hombre mayor, alguien que recuerdo vagamente que me presentaron una vez en un evento benéfico al que Cara me arrastró, empezó a sentir lentamente, como si siempre lo hubiera sabido pero no hubiera querido decir nada antes de que la multitud lo notara. No dije ni una palabra. No hacía falta. Porque el silencio, en buenas manos, suena más fuerte que un aplauso. La verdadera música no provenía del susurro de la comprensión. Su peso oprimiendo cada suposición preconcebida que habían llevado a esta noche. Es curioso lo rápido que el respeto sigue a la reputación. Hace un momento, yo era el más olvidado. El hombre al que relegaron a la sombra sin pensárselo dos veces. ¿Y ahora? Ahora, sus ojos albergaban algo más. Curiosidad. Precaución. Algunos, incluso culpa. Observé al padre de Cara alisarse la chaqueta como si de repente recordara que debía mostrarse sereno. Su mirada pasó de mí a los demás invitados, y luego volvió a mí, como si estuviera sopesando si era demasiado tarde para reescribir el guión social de la noche. Judith lo miró, abriendo ligeramente la boca con esa sutileza que usan las mujeres cuando quieren decir algo sin decirlo. Control de daños. Pero el daño no fue mío. Cara se puso de pie lentamente, como si su cuerpo actuara antes de que su mente pudiera detenerlo. Sus tacones resonaron suavemente contra la madera al alejarse de la mesa familiar y caminar hacia mí. Cada paso parecía practicado, perfecto. Pero su rostro lo delataba. Sus ojos reflejaban algo que no había visto en mucho tiempo, incertidumbre. Ese pequeño destello de duda que surge cuando la máscara que has usado durante tanto tiempo finalmente empieza a resbalarse, y no hay tiempo para ajustarla. Se detuvo junto a mi mesa, con esa sonrisa familiar que se le dibujaba en las comisuras de los labios, como si no supiera si mantenerse o desvanecerse. Dañe, dijo, con las palabras pequeñas y tensas, como si su garganta no supiera qué hacer. Levanté la vista lentamente, manteniendo una expresión neutral. Parece que me vieron después de todo, dije en voz baja. Ella no se rió. No pudo. No había calidez en su rostro. Solo cálculo, deshilachado. Tú no mencionaste nada, dijo ella. No me preguntaron. Su mirada se dirigió a la mesa más cercana, donde dos personas fingían no escuchar. Podrías haberme dicho que Darren trabajaba para Titan Corp. Incliné la cabeza, divertida por el alcance. Podrías haberles dicho que no estaba desempleada. Eso la hizo callar. Respiró hondo. No intentaba ocultarte. La miré fijamente, sin dureza, sin pestañear, dejándole oír lo hueco que sonaba en voz alta. Sí, lo hacías, dije. El silencio se prolongó. Ella permaneció allí,
enmarcada por flores y luces de colores, y por un momento me pregunté si se derrumbaría. Si diría lo que realmente sentía. Que le gustaba la versión de mí que no necesitaba espacio. Que no llamaba la atención. Que no competía con la imagen que había construido durante años. Pero no lo hizo. En cambio, asintió levemente y se giró para irse. Ese era el estilo de Kara. No confrontes. No confieses. Simplemente cambia de actitud, replantea el problema, actúa como si nada hubiera pasado. Pero esta vez, el giro no funcionó. Porque al girarse, el prometido de Brielle, Darren, se levantó y caminó directo hacia mí. Extendió la mano. Con la cara desencajada. Un poco aturdido, pero totalmente sincero. No puedo creerlo, dijo. ¿En serio eres Dean Michael? Le estreché la mano. En persona. Leí tu artículo sobre los riesgos de día cero, dijo. Eso cambió la forma en que toda nuestra división aborda la seguridad de datos. Me alegra oírlo, dije, y lo decía en serio. Kara se detuvo a medio paso. Escuché cada palabra. Y Darren, todavía de la mano, dijo lo único que rompió la última pieza de su ilusión: ¿por qué no nos dijiste que era Dean Michael? La pausa que siguió fue enorme. No pensé que importara, dijo. E incluso ella pareció arrepentirse en cuanto lo dijo. Darren parpadeó. Oh, sí importa. Y sonreí. No triunfalmente. No por rencor. Sino en silenciosa afirmación. Porque no había forzado este momento. Simplemente aparecí. Y la verdad hizo el resto. El cambio fue instantáneo. Como si alguien hubiera descorrido una cortina de terciopelo y revelado una versión diferente del espectáculo, una en la que yo aparecía. Tras las palabras de Darren, que resonaron por el salón, el ambiente cambió. Las conversaciones no volvieron a la normalidad. La risa se volvió más tenue, más mesurada. La gente ya no solo comía y bebía. Estaban observando. El hombre que habían sentado cerca de la cocina de repente tenía un nombre serio. Dean Michael. No el esposo de Kara. No el tal vez alguien en tecnología. Sino ese Dean Michael. Vi el momento en que lo entendieron. El pánico silencioso que surge al darse cuenta de que habían juzgado mal a alguien. Y mucho. Rostros que antes apenas se habían girado hacia mí ahora me miraban con forzada indiferencia. Un hombre de la primera fila, con el pelo engominado, se ajustó los gemelos, me miró y luego le dio un codazo a la mujer que estaba a su lado. Una mujer que ni siquiera me habían presentado pasó junto a mi mesa y me hizo un gesto que decía todo lo que sus labios no decían. Oh, eres él. Alguien tomó una foto. Discretamente, o eso creían. Alguien más se quedó un rato más de lo necesario, probablemente dudando si pedir una conexión de LinkedIn o un favor. Kara no se había movido en varios minutos. Tenía la mano en el respaldo de una silla, aferrándose a la tapicería como si fuera la única superficie estable de la habitación. Aún intentaba reconstruir el momento para descubrir cómo recuperar el control. Pero este ya no era su escenario. No necesitaba hablar. Esa era la parte que ella nunca había entendido. La influencia no se trata de volumen. Se trata de presencia. Y la presencia no necesita validación cuando está respaldada por sustancia. Pasé años desarrollando Omnivault, perfeccionando nuestros sistemas y trabajando con empresas que priorizaban la discreción y el rendimiento sobre la tecnología flash. El mundo tecnológico me conocía discretamente. El mundo de Kara me ignoraba estrepitosamente. Hasta ahora. El primero en acercarse fue un hombre que reconocí vagamente de una cena de campaña para la alcaldía a la que los padres de Kara me habían arrastrado una vez. Me estrechó la mano con entusiasmo y empezó a hacerme cumplidos que no se le había ocurrido antes. No tenía ni idea de que eras el marido de Kara, dijo, recorriendo la habitación con la mirada como si buscara a alguien que presenciara la interacción. Le dediqué una sonrisa educada. Poca gente lo hacía. Eso me provocó una risita nerviosa. Me preguntó si tenía una tarjeta. Le di una. Negro mate liso, solo con mi nombre y un código QR de contacto cifrado. El tipo de tarjeta que dejaba espacio para la curiosidad.
En cuestión de segundos, empezó a formarse un pequeño grupo. 2 ingenieros de una empresa emergente de inteligencia artificial, una concejala, un sobrino de Judith que ahora, al parecer, trabajaba en tecnología financiera. Cada uno quería un momento. Una pregunta. Una foto. Y allí estaba Kara. Mirando. Intentó disimular, como si no le afectara, pero sus ojos la delataban. Cada vez que alguien se acercaba para estrecharme la mano, apretaba los labios con más fuerza. Cada cumplido. Cada gesto de reconocimiento de alguien en la sala que de repente recordaba haberme conocido de pasada la hacía parpadear un poco más despacio, un poco más largo, como si intentara pausar el momento y replantearlo. Luego se acercó de nuevo, con la mayor naturalidad posible. Esta vez, sus movimientos fueron más lentos. Menos fuerte. Intentó rodearme el brazo con la mano, como solía hacerlo en las reuniones, cuando aún creíamos en la idea de la pareja. Ahí tienes, dijo con voz suave. Todos intentaban encontrarte. Ahora sí. Qué conveniente. Giré la cabeza hacia ella, sin mover un músculo más allá de esa mirada. No habían llegado antes, dije. Soltó una risa suave y entrecortada, como si estuviéramos bromeando. Te dije que esta sería una gran noche, dijo, como si esa hubiera sido la conversación que habíamos tenido. Como si no hubiera estado sentada junto al guardarropa hacía horas. No respondí. En cambio, le extendí una tarjeta nueva al sobrino de Judith. Creo que se llamaba Brandon, quien miró a Kara como se miran las mentiras que acaban de ver desentrañar. No sabía que era su marido, dijo Brandon, casi disculpándose. ¿Dijo que trabajabas a distancia? Sí, respondí con calma. Desde donde yo quiera. La mano de Kara me apretó el brazo. Dean, dijo en voz baja. ¿Podemos hablar un segundo? La miré, con ese familiar brillo de urgencia en sus ojos. Esa desesperación por recuperar la versión de la realidad que podía controlar. Llevo 3 horas sentada, Kara. Podrías haberme hablado entonces. No lo pensé. No, dije en voz baja pero clara, no lo hiciste. Me soltó el brazo. La sonrisa en su rostro permaneció para la multitud, pero el resto de su ser se desmoronaba a plena vista. Y entonces, justo a tiempo, Darren pasó de nuevo, con una copa en la mano, radiante como un niño que acaba de descubrir que Iron Man es su nuevo cuñado. Todavía no puedo creerlo, dijo. Brielle nunca mencionó que tuviera relación con ese tal Dean Michael. Kara se puso rígida. No me lo dijiste, le dijo Darren directamente. ¿No creías que valiera la pena compartirlo? Kara abrió la boca. Lo cerré. Lo volví a abrir. Solo, no quería que la noche se tratara de nadie más. Darren se rió, no con crueldad. Bueno, sin ánimo de ofender, pero la sala ya lo había hecho. Se giró hacia mí. Hola, si mañana sigues en la ciudad, me encantaría mostrarte el espacio de trabajo. Estamos construyendo una nueva infraestructura segura. Y, por supuesto, agradecería tu opinión. Asentí. Claro. Envíame las especificaciones. Se iluminó. Genial. Le diré a nuestro CEO que se comunique. Y así, la conversación avanzó. Más allá de Kara. Más allá de la versión de mí que ella había intentado preservar. Darren me dio una palmadita en la espalda y regresó con Brielle, mientras Kara permanecía allí, aferrada al guión que había escrito. No sabía que iba a salir así, dijo con la voz entrecortada. ¿Quieres decir que no lo planeaste?, la corregí. No había veneno en mi tono. Solo verdad. Siempre dijiste que no te importaba la atención, dijo, como si intentara encontrar una grieta en mi armadura. Y sigo sin saberlo, respondí. Pero me importa que me borren. Ella se estremeció. La concejala que había hablado antes en la mesa principal se acercó con una asistente detrás. Se presentó, habló con entusiasmo de mi discurso inaugural en una cumbre de ciberdefensa hace 2 años y me preguntó si estaría interesada en una mesa redonda el mes siguiente. Le entregué una tarjeta también y volví a mi asiento. Mi asiento. Mesa 19. El lugar olvidado. Excepto que ahora no lo era. La gente se acercaba a mí.
Se inclinaban sobre mi hombro. Hicieron preguntas. Ofrecieron invitaciones. Mientras tanto, Kara permanecía incómodamente cerca, repentinamente excluida del foco de atención que siempre había dominado. «No me dijiste que era ese Dean Michael». Oí a alguien susurrar de nuevo detrás de mí. Y sonreí, no porque quisiera venganza. No porque quisiera aplausos. Sino porque la verdad, después de tanto tiempo, por fin había entrado en la sala sin necesidad de permiso. Y eso, decidí, era más que suficiente. Llamaron a la puerta más tarde de lo esperado. Era casi medianoche, y todavía llevaba el traje de recepción, la chaqueta tirada en el sillón y los zapatos junto a la puerta. No había desempacado. No había tenido tiempo, o quizás simplemente no le vi el sentido. Me paré frente al espejo, sin mirarme tanto a mí mismo como a través de él, dibujando la silueta de un hombre que se había sentado en la mesa olvidada y se había marchado recordado. Un hombre que no había gritado ni exigido, que no había forzado su presencia, sino que simplemente había aparecido y dejado que la verdad hiciera ruido. El golpe volvió a sonar, esta vez más suave. Abrí la puerta a medias, sabiendo ya quién era. Kara estaba allí con un abrigo largo, con el maquillaje aún pegado, aunque corrido en las esquinas. Ahora llevaba el pelo recogido, menos estilizado, más práctico. Sin pendientes. Sin cartera. Solo ella, y esa mirada en sus ojos, la misma que tenía la noche que firmamos la hipoteca, la noche que dijo, sí, quiero, la noche que le dije que el contrato de Titan Corp había sido firmado y sonrió con demasiada vacilación. Esa mirada, a medio camino entre la disculpa y el control. Dean, dijo en voz baja, como si la palabra fuera a romperse si no la decía con la suficiente delicadeza. No me moví. ¿Sobre qué? Ella cambió de postura, con las manos enroscadas en las mangas de su abrigo. ¿Puedo entrar? Esperé un instante antes de hacerme a un lado. Pasó lentamente junto a mí, como si entrara en una casa ajena. Cerré la puerta tras ella y me apoyé en ella. Ella se quedó de pie cerca del escritorio, con los brazos cruzados, observando la habitación como si fuera a ofrecerle un guión. Fue una gran noche, dije. Bajó la mirada. Sí, me di cuenta de que esta vez no estaba sentada cerca de los percheros. Soltó una risita por la nariz y luego hizo una mueca. Me lo merezco. No estaba en desacuerdo. No sabía cómo explicártelo, dijo finalmente. Arqueé una ceja. Explícamelo. Siempre has sido reservado, dijo rápidamente, antes de que pudiera interrumpir. Y cuando nos casamos, nadie sabía lo que estabas construyendo, la verdad. Intenté decírselo, pero ni siquiera tenías una página web de la empresa por aquel entonces. Y luego, cuando la cosa se puso más seria, me sentí raro al decir de repente, por cierto, él es ese tipo. Habría sonado a presumir. No, dije, habría sonado a verdad. Ella apartó la mirada. Quizás. Pasé junto a ella y me senté al borde de la cama. A ver si lo entiendo bien. No te atreviste a corregir la historia cuando tu familia dijo que estaba desempleado o que trabajaba en algo ambiguo. Pero sí podías sentarte ahí esta noche, brindando, mientras ellos brindaban por mi silencio. Se giró para mirarme. No es justo. No, Kara, dije en voz baja. Lo que no es justo es casarse con alguien y luego pasarse cada año minimizándolo. No te minimicé, espetó, pero su voz se quebró, delatando la mentira. Miré su corazón. ¿Lo hiciste? Me convertiste en un espacio vacío para poder seguir interpretando el papel que querían. La mujer que se casó con alguien humilde, alguien sencillo, alguien que no desafiaría la narrativa familiar. Creaste una versión de mí más fácil de explicar. Luego te sentiste cómodo con ella. Y esta noche, apareció la versión real, y no supiste qué hacer. Dejó caer los brazos a los costados. Intentaba proteger lo que teníamos. Incliné la cabeza. ¿Protegida de qué? De su juicio, dijo. De sus preguntas. De que todo gire en torno a ti. Me puse de pie, lentamente. Así que, en cambio, hiciste que todo se centrara en lo que yo no era. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero parpadeó para contenerlas. No entiendes la presión.
Ser un Blake significa que las apariencias importan. ¿Crees que no sabía cómo reaccionarían si les dijera que valías más que la empresa de mi padre? Así que mentiste. Tragó saliva con dificultad. Tenía miedo de que te usaran. O que empezarían a respetarte más que a mí. Y ahí estaba. La verdad que llevaba consigo como una esquirla en el zapato. No tengo miedo por mí. Ni siquiera vergüenza. Inseguridad. Miedo de que en la casa de espejos que había construido, mi reflejo brillara más que el suyo. Nunca se lo pedí, dije. Nunca quise competir con tu familia. No tenías que hacerlo, susurró. Solo tenías que existir. Asentí lentamente, sintiendo el peso de todo aquello. Te casaste con el hombre tras el que creías poder esconderte. No con el hombre que un día sería el dueño de la habitación. Entonces se acercó, con cautela, como si se acercara a algo que pudiera romperse. Pero aún así me casé contigo, dijo. ¿Eso no significa nada? La miré a los ojos. Sí. Hasta esta noche. Se quedó allí, en silencio, esperando a que la alcanzara. A que le ofreciera un hilo que nos volviera a unir. Pero no me moví. No porque quisiera hacerle daño, sino porque ya no podía acobardarme. Ni siquiera por la mujer que una vez creí que me acompañaría en cada camino. Dean, dijo con voz temblorosa. No quise perderte en todo esto. Tú no me perdiste, dije. Nunca me dejaste aparecer. Retrocedió, como si las palabras la empujaran físicamente. Miró a su alrededor una vez más, luego hacia mí. ¿Y ahora qué?, preguntó. Lo pensé. Pensé en los años de cenas en las que me mordí la lengua. Las reuniones donde sonreía a través del olvido. Las noches en que yacíamos uno junto al otro. Dos personas que guardaban silencio en direcciones opuestas. Pensé en los correos que le había enviado a mi abogado antes. Tranquilos, clínicos. Sin veneno. Solo un movimiento. Ya hablé con alguien, dije. Pronto habrá papeleo. Podemos hacerlo en silencio. No te avergonzarás. Se tapó la boca y se tambaleó. ¿Terminarás con esto? Lo libero, dije. De la versión de mí que preferías. De las partes de ti mismo tras las que te escondías. Y de la vida que guardabas tras un cristal. Temiendo que la verdad reflejara algo real. Ella negó con la cabeza. Por favor, no hagas esto. Por favor, no dejes que esta noche sea lo que nos acabe. La miré entonces, la miré de verdad. Y por primera vez en mucho tiempo, no vi a una pareja. Vi a alguien que había ensayado el amor, pero nunca se había arriesgado. Que se había vestido de esposa, pero nunca había invitado a mi plenitud a asumir el rol de esposo. No era esta noche, dije con dulzura. Esta noche solo encendí la luz. Se secó los ojos y asintió, con la respiración entrecortada. Fui a la puerta y la abrí. Se quedó allí un segundo más, y luego pasó junto a mí hacia el pasillo sin decir una palabra más. La vi irse, el suave taconeo de sus tacones se perdió en el silencio de la alfombra. Cuando se cerraron las puertas del ascensor, cerré la mía. Y así, cayó el telón. No con un grito. No con una explosión. Sino con una conversación que llevaba años esperando. 3 días después, el silencio seguía siendo más fuerte que cualquier cosa que Kara hubiera dicho jamás. Ni llamadas. Ni mensajes. Ni siquiera un mensaje a medias, envuelto en cortesía. Solo ausencia. Y en esa ausencia, todo finalmente tuvo sentido. Presenté los papeles de separación el lunes a primera hora de la mañana. Nada de gestos dramáticos. Nada de notas mordaces. Nada de noticias reenviadas ni capturas de pantalla de la boda. Solo una declaración silenciosa e irreversible, entregada mediante una firma y un sobre legal. No hacía falta nada más. La historia ya se había desarrollado, y ya había pasado suficientes años dentro de la versión equivocada. Kara recibiría su copia por mensajería. Me aseguré de que llegara a su oficina, no a su apartamento, porque ya sabía que para ella las apariencias importaban más que la verdad, y no querría que el conserje de su edificio la viera. Salí de la ciudad esa misma tarde.
El hotel se había vuelto más frío, incluso con el sol asomándose por sus grandes ventanales. Le pedí a mi asistente que me reservara un vuelo de regreso de última hora, y al anochecer, estaba mirando por una ventana sencilla un cielo que parecía inmenso, algo que no me había permitido notar en años. Al aterrizar, volví a encender el teléfono. Me llegó un aluvión de notificaciones, llamadas perdidas, solicitudes de LinkedIn, artículos. Al parecer, alguien en la boda había publicado una historia conmigo etiquetado, solo una foto, borrosa y distante, de mí sentado en la mesa 19. Pero el pie de foto era simple, ese es Dean Michael. Sí, ese. Y de repente, el marido olvidado se volvió viral. No fue planeado. No había deseado esa atención, no la había buscado. Pero, de alguna manera extraña, parecía un equilibrio poético. Porque cada vez que guardaba silencio mientras alguien se atribuía el mérito, mientras Cara desviaba mi identidad hacia la irrelevancia, esta vez, la verdad tocaba a su puerta, no a la mía. Judith envió un correo electrónico al día siguiente. No se disculpó. Solo estaba confundida. No teníamos ni idea de quién eras en realidad. Cara nunca nos lo dijo. Siempre pensamos que eras otra persona. Me quedé mirando la pantalla un buen rato antes de borrar. No necesitaba que me conocieran ahora. No necesitaba que retrocedieran y buscaran la dignidad que nunca me ofrecieron cuando importaba. Me mostraban exactamente quiénes eran, gente que necesitaba contexto para mostrar respeto. Gente que pensaba que un hombre solo importaba si brillaba con suficiente intensidad. Y yo ya no tenía tiempo para gente que valoraba la chispa por encima de la sustancia. Pero aún así, el correo se me quedó grabado. Pensábamos que eras otra persona. Sí. ¿Lo hiciste? Y me trataste como si no importara. Como si fuera un acompañante. Una carga que Cara había cogido durante una rebelión romántica que nunca explicó del todo. Recordé las vacaciones en su casa, donde mi asiento siempre estaba 2 sillas más allá de las conversaciones reales. Recordé a los primos de Cara preguntándome qué planeaba hacer en el futuro. Recordé a Judith llamando pintoresco a mi viejo sedán, y a su padre ofreciéndome tarjetas de presentación para ayudarte a encontrar oportunidades. Recordé cada insulto envuelto en una sonrisa, y cada vez que Cara no dijo nada para detenerlos. Vieron lo que Cara quería que vieran. Un hombre tranquilo. Un posible alguien. Inofensivo. Antecedentes. Y esa versión de mí le había servido. No amenazó su identidad. Él no la eclipsó. No obligó a nadie a reorganizar su comprensión del mundo. ¿Pero mi verdadero yo? Él era el dueño del edificio donde reían. Y eso es lo que les daba miedo. La cosa es que nunca necesité que me reconocieran. En realidad, no. Pero lo que me dolía, lo que aún me dolía, si me permitía pensarlo demasiado, era lo fácil que era para Cara dejar que me juzgaran mal. Lo natural que se había vuelto para ella proteger su percepción sobre nuestra relación. Lo invisible que tuve que volverme para que se sintiera cómoda. Pero esa versión de mí ya no estaba. No era amarga. No era vengativa. Acabo de terminar. Me mudé de nuevo a mi casa en el norte del estado. La de las altas paredes de cristal y el camino de piedra que rodeaba un pequeño lago. Había construido ese lugar durante el 2º año de crecimiento de Omnibaul, pero nunca habíamos vivido allí. Cara dijo que estaba demasiado aislado. Ahora, era justo lo que necesitaba. Hacía meses que no iba, quizá más, pero al entrar, sentí como si volviera a casa, al hombre que era antes de empezar a empequeñecerme. A la mañana siguiente de mi regreso, preparé café y salí descalzo a la terraza, el sol se extendía por el horizonte como una lenta exhalación. Mi teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje. Este era de Darren. Solo quería agradecerte de nuevo. Todavía se habla de tu presencia. No dijiste mucho, pero de alguna manera lograste cambiar el ambiente. Espero que podamos seguir conectando con esa revisión de infraestructura. Sonreí. Eso fue suficiente. Respondí que sí y le pedí que Sucio me enviara los planos. El trabajo avanzó. Silenciosamente. Como siempre. Esa noche, recibí una última llamada. Era Cara. No contesté.
No porque estuviera enojada, sino porque no me quedaba nada que decir que el silencio no hubiera aclarado ya. No dejó un mensaje de voz. Simplemente dejó que el teléfono sonara en un silencio que ya no necesitaba llenar. Y entonces me di cuenta. El silencio ya no era el espacio donde me encogía. Era el espacio donde vivía. Donde respiré. Donde reconstruí. Una semana después, me devolvieron los papeles de separación. Firmado. Sin notas. Sin mensaje personal. Solo iniciales y casillas marcadas, y una pulcra firma negra al pie de la última página. Lo archivé y di un paseo por el lago. Mientras me movía entre los árboles, sentí una ligereza que no había sentido en mucho tiempo. Sin cargas. Cara había pasado años editando nuestra historia. Reduciéndome a algo manejable. Me aseguré de no interrumpir la imagen que ella había creado. Pero la versión de mí que intentaba ocultar había vuelto a la habitación. Y cuando lo hizo, no gritó ni rompió la mesa. Simplemente se sentó. Y el mundo se adaptó. Ahora, recuerdo esa boda no como una traición, sino como una revelación. El día que dejé de dar explicaciones. El día que dejé de buscar validación en lugares donde solo me tolerarían. El día que recuperé mi nombre. No solo en titulares o foros tecnológicos, sino en la pequeña e irreversible forma en que un hombre se recupera a sí mismo. Creían que yo era otra persona. Y me trataron como si no importara. Pero la verdad. El hombre de la última mesa. El que estaba cerca de los camareros. En las sombras. Ignorado. No solo importaba. Él era el dueño del edificio. Y la próxima vez, él mismo armará la lista de invitados.